La escuela era algo sui generis porque era el Hotel Comodoro. Hicimos también otras pruebas de ingreso otra vez con todas las asignaturas de las artes plásticas. Eso duró cerca de una semana o 15 días. Para mí la impresión, me sentía muy nerviosa, haciendo tantos días de prueba. Y después, al final de una semana, 2 semanas, era el veredicto. Veníamos guairitos, teníamos alrededor de 13 años más o menos en esa época. Teníamos mucha ilusión, pero no sabíamos realmente qué significaba ser un artista. Cada uno, pienso que nos teníamos lástima en algunos casos porque estábamos solos. Era la primera vez que salíamos de la familia. Yo observaba, me gustaba mucho el diálogo que existe en las mujeres, de que se pasan un tiempo hablando, están fuera de la casa. Yo recuerdo eso mucho de mi abuela. Cuando chiquita tenía esa observación de ver que se reunían y dialogaban mucho, pero ellos miraban mucho el tiempo. Si ya eran las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, no podían esperar porque llegaba el abuelo, llegaba el esposo. Lo que resulta sorprendente de los primeros trabajos de Marta como creadora es el hecho de que ella crea imágenes completamente inusitadas. A primera vista tú piensas, bueno, es la mulata gordita, la mujer cubana populachera y sandunguera, pero cuando tú miras bien, ella ha hecho algo muy diferente. Son mulatas sandungueras, son cubanas chismosas, coleras, pero al mismo tiempo son deidades, y no precisamente deidades del panteón afrocubano. Y entonces esas contradicciones son las que me han hecho de ver cómo la mujer puede mantener o competir entre todo, entre lo doméstico, lo social, lo creativo, lo intelectual. Y en esa época no podía, entonces eso es lo que he analizado en el carácter psicológico y todos estos fenómenos que existen entre nosotros en este siglo, porque yo pensaba que todas estas contradicciones que yo he tratado de plasmar en mi obra existían en nosotros o en Cuba, pero es universal. De imponerse como mujer, de imponerse como grabadora, de imponerse como escultora, porque ella en toda su vida ha podido entender y estudiar qué es nuestra sociedad. Es una persona maravillosa en cuanto a su trato, ya que el arte refleja en gran medida el espíritu del artista. Las conversaciones con ella siempre enriquecedoras y desde luego el deslumbramiento por su originalidad. Siempre refleja y proyecta lo que a uno le rodea, en tu vida, en el lugar donde tú vives, tu ciudad, tu país. Y entonces esto es lo que me hizo mucho trabajar en esta temática. Y Marta ha sido un ejemplo en los últimos años, porque ha sido capaz de cambiar postales feas de la ciudad y convertirla en nuevos atributos, no para las personas que vienen, y a veces se piensa en trabajar para el que viene, para impresionar al que viene, sino ha sido capaz junto a otras instituciones, otras personas que se dedican a este oficio. Marta ha estado hablando de arte con Marta Jiménez durante mucho tiempo. Pasó años, los años necesarios para adensarse, para que su peso específico personal se hiciera más fuerte, para que visualizara esencias
pero siempre, tú has visto desde nuestras abuelas, de todo, es que la casa siempre pertenece a la mujer, está atada. Entonces eso me hizo pensar y ver personajes como que vuelan, que van así, pero llevan la casa a cuesta. Tú puedes dar la conferencia que tú quieras, tú puedes hacer el documental más grande que tú quieras, pero estás preguntándote, pero ya el niño comió, hizo algo, aunque tenga, pero lo llevas a cuesta. Creo que ella, pues, también habría que calificarla como algo muy poco común. Que Marta es una artista feliz. Es que es imposible que sea otra cosa que feliz. Una mujer que descubre que le llama la atención a cuanta persona le puede interesar el arte cubano. Es un discurso de género, en algunos casos muy provocador, como ha de ser toda expresión del arte verdadero. Sí, pero me gusta a veces poner el hombre en la contradicción, porque es que yo creo que sí debe de estar dentro de la sociedad, el hombre y la mujer, esto es como Adán y Eva, es inseparable, pero es que hay tantas contradicciones y fenómenos en esas cosas, que eso como cada ser humano, como un artista lo puede ver o crear o imaginar. No se parece en nada a lo que yo conozca y forma parte de esa gama de artistas, mujeres, que han hecho aportaciones muy sustantivas a la huella femenina en el arte de Cuba. Yo creo que es profundamente importante que ella haya sabido ingerir este tema, porque no en Cuba, en el mundo es un tabú el problema de la mujer. Yo creo que Marta con su obra ha hecho aportes importantes con relación a entender esta problemática. Yo creo que ella hace un elogio de la presencia de la mujer y al mismo tiempo nos habla de la necesidad de reconocer el papel de la mujer en la historia y en la historia del arte universal y en el arte de Cuba. El volumen me encantaba, me gusta. Lo que sí nunca pensé, ni no traté de hacer, traté de componer, pero nunca llevando un canon exacto de toda la estructura de la figura humana ni nada, sino era crear algo que era diferente, aunque tuviera las medidas, los canos, pero quería hacer algo que no me fuera igual. Y entonces trabajar con los volúmenes y quería componer eso, componía y buscaba. Es una verdadera, yo diría, una verdadera maravilla, donde ella dialoga con artes mayores, quiere decir, entra de lleno en colaboración con herreros, fundidores, para colocar su figura en una dimensión nueva. Una fuerza maravillosa como mujer para imponerse en la escultura, que es una de las técnicas de las artes plásticas más fuertes. Uno a veces no tiene idea qué cosa es un escultor. Y Marta, así, chiquita, mujercita, maravillosa, ha llegado a ser una de las más grandes escultoras que ojos humanos han visto en este país. El grabado de Marta tiene cosa especial porque es, para mí, un grabado profundamente femenino. Un trabajo que se nota la legua hecha por una mujer. Y eso, para mí, la identifica como grabadora, aunque nosotros la conocemos como escultora. Marta se interesa por mujeres profundamente singulares. Marta pinta lo que ve, lo que no sé cómo lo ve, ni con qué lentes, pero ella nos descubre una dimensión de lo cubano que faltaba. Trato de cumplir con todo, con todo, pero con lo que cumplo primero y no tengo tiempo ni nada, es con el arte, que no puedo estar separada para nada de él. Creo que cuando tú haces una obra que no tiene que ver con tu disciplina y la fortaleces con toda una serie de posibilidades técnicas, biológicas, científicas, que da impacto a las otras personas y sobre todo lo que no tienen que ver con esa técnica,
yo pienso que tú has dado un paso universal. Y eso es lo que le acontece a la obra de Marta. La experimentación es algo que es increíble, me encanta, y lograr algo que tú no sabes lo que va a suceder cuando ya tú levantas el papel o cuando abres también el horno y tú sabes lo que sucede. Eso me pasa con lo bidimensional en el caso del grabado. Marta es capaz de hacer una pintura que tampoco se parece a su cerámica. La cerámica está más próxima a su escultura, es una serie de cosas, pero su pintura podría parecer sencillamente para alguien no muy informado la pintura de otra persona. Es una pintura muy juvenil, por cierto, muy juvenil, o que busca eso sin pensarlo. Santa María no existe, no hay ningún personaje ni existe nada porque la ciudad se llama Santa María del Puerto del Príncipe, pero no hay ninguna imagen. Bueno, yo creé un personaje, va a estar en la entrada del hotel y cuando se decide que esta escultura llamada Santa María, en vez de no ponerse en el nicho, se va a poner en la entrada del hotel. Una de las características que tiene la ciudad en las casas antiguas, ese tipo de casa de teja, con el techo bajito, característico de Camagüey. Entonces le puse rueda como una carreta y lo senté a él encima del techo. Y de ese techo lo pongo con la mirilla, buscando dónde va a encontrar la ciudad, es decir, la imaginación, y le pongo como un arlequín o un bufón, le hago un gorro para que dé más cosas de fiesta, de algo que va a suceder a encontrar. Y va a ver a todo Camagüey. Y es así como se define el vigía, que es traslación de todo lo que sucede en la ciudad, y se queda encima del hotel, en la cúpula, y se quedó. Bueno, Marta la conocí en su ciudad, en Camagüey, muy cerca de la Plaza del Carmen, un lugar que pertenece al corazón de esa ciudad. Y allí la vi y la volví a ver tantas veces. Y siempre estuvo, el aldabón de su puerta fue siempre tocado por mí cuantas veces regresé a la ciudad de Agramonte. Marta cambió zonas de la ciudad. Sencillamente la Plaza del Carmen, que es del siglo XVIII, que está vinculada a tanta historia viva, ya no es la misma. Ya no es la misma porque la Plaza del Carmen hoy es también Marta. Detrás de la primera figura vino la segunda, vino la tercera, de esas tres mulatas, esas tres negras, dialogando, tomando café, con el cucharón en la mano para preparar la comida, pero el taburete vacío que invita al caminante, al visitante a sentarse. Una plaza profundamente misteriosa y emblemática. En ese entorno donde vemos ese grupo coral de Marta, estamos percibiendo también la intuición profunda de Marta, que no es precisamente especialista en historia de la ciudad, ella es especialista en hacer arte y en intuir. Y en el año 2000, pues nace la primera figura del tríptico que el propio barrio le puso la Chismosa. O sea, este ejemplo de apropiación ciudadana de las artes plásticas, de interactuación del ciudadano del barrio, de ese barrio humilde, de ese barrio que a pesar de tener una iglesia católica predomina el sincretismo, el mestizaje. Pensé, lo más interesante sería poner la silla vacía y que cada persona que pudiera venir interactuaba y entraba en el diálogo de ella. Y fue a una aceptación que hasta el momento sigue siendo muy participativa. Y encontré un origen canario, él, y da la casualidad que era cerca vecino, yo lo analicé, lo miré, y entonces conversé con él y le dije que si lo podía trabajar para un personaje, una escultura que yo quería hacer, y me estuvo de acuerdo. Para mí ha sido un orgullo. Y estuve cerca de 3 meses o 4 meses modelando la pieza hasta que logré ese personaje del lector del periódico que me formara parte de ese conjunto escultórico y que ahí quería dar la fusión de nuestra raza, de nuestra identidad,
que es una mezcla, como dice Guillén, todo mezclado. Lo que es raro de que yo no pensé nunca que a mí me iban a hacer una estatua y hoy la tengo. Cuando yo vi esto, yo digo, ay, mira, para eso igualita. Hay muchas cosas buenas por toda Cuba, pero con esas características, de que sea un conjunto, que interactúe con la gente lo aprecie, con independencia del conocimiento o no que tenga de las artes plásticas, te lleva inmediatamente al Camagüey. Al Camagüey que fue, porque está ahí inspirado, no excluye a raza, no excluye a credos, es inclusivo y entonces es muy participativo. Yo había hecho anteriormente una cerámica de una serie que se llama Amantes bajo el tiempo. Y yo dije, bueno, voy a poner algo de esta serie. Y se me ocurrió esta pareja, ella es negra, y él es mulato claro y algo de eso, pero bueno, la pieza está en bronce, no se puede definir, pero los rasgos sí se ven que él la está abrazando, le está hablando, pero él tiene la llave en el dedo donde la está abrazando. Esta pieza es un retrato por encargo del director de la oficina del historiador de Camagüey, de José Rodríguez. La encargó porque era un personaje muy conocido y muy querido por esta comunidad. Él era el conserje de las Ursulinas, el convento que había allí. El personaje de Matao era el ciudadano de mayor edad de la plaza. O sea, no fue al azar y decidimos entonces que qué mejor que trabajar a un ciudadano de la plaza, conocido de la plaza, en la plaza. Y entonces, tríptico, Matao, así le decían los vecinos, incluso ya estaba muy mal de salud cuando modeló. Él siempre, después que dejó el convento, él andaba con una carretilla. Entonces decidí en la carretilla poner esas vasijas de barro y todo que identifican Camagüey. Así es como decido poner a Matao. Y tuve que terminar casi por foto, porque se enfermó y después se recuperó. Pero tuve algo muy impresionante con él, porque las monjitas, que todavía existían muy viejitas, vinieron a reconocer y a agradecerme haber hecho a ese señor por la nobleza, por las ayudas que hacía. Y entonces Marta se insertó muy bien y supo apropiarse bien, en primer lugar, de los sentimientos de la gente, y actuó con seguridad, y desde el primer momento los resultados fueron favorables. No, yo misma me he asustado. El artista hace para él y tiene que hacer su trabajo, amarlo. Vi su obra en arcilla, todavía húmeda de sus manos, con esa ternura y originalidad que ella imprime y que son moralmente su propio retrato. Sus exposiciones en distintos lugares del mundo y su obra consagrada ya en grandes figuras en la Plaza del Carmen y en otros lugares de Cuba acreditan de sobra su mérito artístico, su dimensión internacional ya reconocida. Ojo, Marta, y no creo que sea consciente de esto, ha dejado su huella, sobre todo en el Camagüey antiguo, el Camagüey inmortal. Es como si ella estuviera vinculada a todos esos fantasmas. Marta crea un arte que está vinculado sobre todo a una memoria del folclore, memoria de las relaciones humanas, memoria de la idiosincrasia caribeña que nos lleva a preferir estar en el parque que en la sala de mi casa. Sí, la ciudad cambió con Marta. Marta, con su obra, con su actitud como plástica, ha podido llegar a dar ejemplo profundo entre las esculturas. La ha ampliado, la ha desarrollado, la ha hecho con un tesón tremendo. Marta tiene un sentido universal. A veces uno en su pueblo no llega a ser profeta. Tú puedes llegar a ser una obra universal, aunque esté en la Conchinchina, como decimos nosotros.
pero sí es emocionante, pero también es cuando las personas se me acercan y me dicen, digo, ay, ¿cómo es posible que me conozcan si yo soy así, si estoy en un lugar, no sé? Y me impresiono, sinceramente, me da una impresión de ver que cómo estoy en la ciudad. Es como que se esconde detrás de su obra. Y entonces creo que es lo más importante. La sencillez, la humildad, eso da grandeza. Y esas son de las cualidades que ella tiene. Y Marta ha sido de las personas, de los camagüeyanos, que ha sabido apropiarse mejor de esa cualidad de la ciudad. O sea, Marta ha sido capaz de hablar con sus manos. Ha habido una simbiosis importante entre su corazón, su mente, su pasión y sus manos, que son pródigas. He podido estar en otros países y trabajar tiempo, pero ya cuando llegue el tiempo yo tengo que regresar, no puedo. Regreso a Camagüey, no puedo. Es verdad, puedo estar un tiempo fuera, pero ahí ese es mi rincón, mi humo de creación. Marta es una mujer a quien le encanta hablar de sus hijos. Marta no es una persona que hable de temas estentóreos, de temas escandalosos. Marta no es una persona que exija su lugar bajo el sol, aunque le toque. El yo de Marta, que sí lo tiene, no es el yo común de mi obra, no es exactamente. Es un yo criollo, el yo de la mujer criolla que es dueña y señora de su casa, de cada milímetro de su casa, de cada teja, de cada planta en su patio. Ella tiene una extrema sencillez, modestia. Marta se ha erguido por su obra, más que por sus palabras, más que por cualquier otra cosa, porque no hay mejor cosa que hacer por el lugar donde se quiere que trabajar por él. Y entonces eso es indestructible. O sea, la impronta que ha dejado no ha sido por su discurso, por decir, sino por hacer y por la calidad y la factura de todo lo que hace. No se puede explicar a Marta sin su ciudad. Todos tenemos quizás esa complicidad con el lugar en que hemos nacido, pero en el caso de ella es mucho más intensa y se ha convertido en una necesidad en su expresión artística.